e Yvonne menciona que en la clase de historia de Verbent aprendió sobre una organización, la Organización Secreta de Investigación Real, y es una entidad de inteligencia que realiza investigaciones encubiertas sobre asuntos que no pueden ser abordados oficialmente. Y se dice que esa organización está estrechamente vinculada a una de las 4 familias que contribuyó a la fundación del país. Pero Yvonne piensa que aunque se trata de una organización secreta, nadie sabe qué es exactamente. Pero si la familia Yells está a cargo de la inteligencia real, eso explica muchas cosas. Pero estos siguen caminando, y el duque se percata de algo. Pero Yvonne piensa que puede que su padre haya planeado el encuentro, más sin embargo no puede decir que todo lo ocurrido después siga el mismo patrón, y ahora que lo piensa también sucedió algo similar en la novela original, porque a medida que Yvonne se volvía más malvada, el príncipe heredero la vigilaba en secreto, pero el duque sigue llamando a Yvonne. Mientras esta menciona que en otras palabras es probable que Anguila sea un posible investigador secreto enviado por el príncipe para investigarle e influir en sus acciones, pero en ese instante el duque llama a Yvonne mientras la sostiene y le dice que al caminar debe asegurarse de mirar hacia adelante. Esto sorprende mucho a Yvonne, y el duque le dice que casi choca y le pide que tenga cuidado. Pero Yvonne piensa saberlo muy bien, porque ese trato amable es un intento para que baje su guardia. Pero esta le da las gracias y dice que será más cuidadosa en adelante, pero piensa que bien, y aprovechará esa oportunidad para demostrar que es inofensiva, y hará que termine su misión muy pronto. Después de esto, pasamos a otro lado donde podemos ver unos frascos y a muchas personas. Y nuevamente otro frasco. Y el duque le pregunta a Yvonne que si está eligiendo cosméticos. Esta dice que así es, y Anguilas dice creer que ella se vería igual de hermosa sin maquillaje, y le pregunta si realmente lo necesita. E Yvonne se sorprende y dice que no tanto a la verdad, pero se pregunta que qué está diciendo, que si está sugiriendo que eso también es un poco innecesario, porque al parecer es muy fiel a su papel de vigilante. Pero en ese instante, el duque le pregunta si ella busca algo en específico, pero Yvonne distrae la mirada, y dice que bueno, pensando que esa tienda parece centrarse más en maquillaje con colores llamativos, y quizás sería mejor buscar en otro lugar. E Yvonne le dice a Anguilas que no parece que tengan lo que necesita ahí, y cree que buscará en otra tienda. Este dice que de acuerdo, e inmediatamente pasamos a otro sitio, donde tanto Yvonne como su futuro esposo van entrando, y aquí les recibe una mujer, que le da la bienvenida a la princesa de Argentros y al duque de Yells, diciendo que es un honor tenerlos ahí. Pero Yvonne se pregunta que cómo sabe quiénes son ellos, y al parecer, debe conocer a los miembros de la sociedad alta. Y además, ese aroma sin duda es el aroma de las hierbas. E Yvonne dice que parece que ella utiliza hierba en sus productos. Esta mujer dice que sí, princesa, y le agradece por notarlo. En ese instante Yvonne agarra cierto producto y pregunta si podrían explicarle sobre ese. La chica dice que por supuesto, e inmediatamente esta empieza a explicar, pero no se vio nada de lo que esta misma dijo. E Yvonne piensa que indudablemente ese establecimiento se especializa en cosméticos funcionales y posee una habilidad sobresaliente en el procesamiento de hierbas, y la propietaria está llena de orgullosos productos, mientras que la fragancia y la aplicación resultan muy agradables, y al parecer, es la mejor opción para transformar la planta de Rhodia en el cosmético que desea. Pero en ese instante Yvonne observa algo, al parecer fue al duque, me parece que sí, ya que ambos chocaron miradas. E Yvonne dice que ahora que lo piensa, mientras el duque se ve muy lindo y tranquilo e incierto, por supuesto. Pero Yvonne recuerda que recibió un brazalete del duque como regalo en su primera cita, y ella no entregó nada. Y piensa que tal vez esté espiándole, pero sin embargo el responsable es el príncipe, no el que solo está haciendo su trabajo, y la culpa es del jefe, preguntándose que qué hizo de malo el empleado. Y esta llama al duque y le pide que se dirija hacia ella. Este se ve un poco incierto, pero dice que sí acercándose a ella. E Yvonne piensa que no debería estar pensando así, pero se pregunta que qué puede decir, porque es como un perro bien educado. Y esta toma un poco de la crema, mientras le entrega el envase a la chica. E Yvonne extiende su mano y pide que por favor. El duque le pregunta que qué dice, pero después dice que sí, y este coloca su mano, mientras Yvonne le coloca un poco de crema, y mientras lo hace piensa que sus manos son hermosas, y al mirar las venas en el dorso de la mano, piensa que es sensual. Y pueden llamarle basura si quieren, pero solo las personas que no tienen esos pensamientos al ver esa mano pueden arrojar piedras. Y en ese instante, Yvonne le pregunta a Anguilas que cómo se siente, y este se queda en silencio un poco impactado, y la prota llama a Anguilas. Pero esta se sorprende, y se pregunta si fue demasiado grosera, porque lo llamó de repente con gestos, y tocó su mano de manera descuidada, y es comprensible que le haya hecho sentir incómodo. Y en ese instante Yvonne se pone nerviosa, y dice que quería devolverle el favor del regalo que recibió la última vez,
y ahora que lo piensa de nuevo, darle la crema de las manos a alguien que use una espada. Pero piensa que fue muy descuidada y tiene mucha vergüenza. Y este empieza a correr y dice que también cree que es muy tonto y pide perdón. Pero el duque le grita que no y le pide que espere, porque utiliza mucho tiempo la espada, así que debería cuidar bien sus manos. Ante esto Yvonne queda incierta y le pregunta que si lo dice en serio. El duque dice que sí, y ambos se ríen con un poco de tensión en el aire. Después de esto pasamos a otro lado, y alguien pregunta que si están teniendo una cita, que cómo pudo pasar eso. Y otra pregunta que si es de verdad, y en instante se puede ver al príncipe, él mismo que dice que la fiesta ha concluido. Sin embargo, le intriga saber sobre qué están conversando en lugar de marcharse. En ese instante todos llaman a su Alteza, el mismo que viene con Cordelia. Y esta chica dice que no es algo de gran relevancia. Solo escuchó que el duque de Yels y la princesa Argentros están teniendo un encuentro en esos momentos en el distrito Naciel. Así que estuvieron conversando al respecto por un rato. El príncipe pregunta que si la princesa está en una cita y podemos ver a Cordelia llamar a su Alteza. Y en ese instante, los nobles que conversaban se inclinan y dicen que se retirarán con su permiso e inmediatamente se marchan. Pero el príncipe se pregunta que si ese es su plan para causarle celos, porque tiene un lado más lindo de lo que pensó y le parece extraño que les parezca una mujer atractiva siendo ella una chica tan malvada, y esa vez usó un poco su cabeza. Y podemos ver cómo se quedó Cordelia, un poco cabizbaja, pero su mirada se llenó de un leve enojo, pensando en la princesa Yvonne Argentros. Y esta giró muy enojada y empezó a caminar, preguntándose que si acaso no supone que el príncipe estuvo rechazando a la princesa todo ese tiempo. Pero sin embargo su expresión era definitivamente de celos, y esta se queda viendo hacia un lugar, porque es un sentimiento que no puede surgir por alguien que no le interesa, y tiene que esforzarse más y volver a ganar el corazón de su Alteza. Y esta sostiene una flor en su mano, y su cara parece la de una desgraciada. E inmediatamente, pasamos a una toma un poco más alejada, donde se ve un pelo gris, y Cordelia suelta la flor, pensando que él debe ser el joven duque Barden, él mismo que está enojado por una cuestión desconocida hasta el momento, y Cordelia menciona que durante la guerra ganó el favor de todos con su excelencia magia curativa, pero Barden fue el único que no le dio importancia, y tal vez pueda usar al joven duque para ganarse el corazón del príncipe de nuevo. Y esta se ve como una infeliz, mencionando a Barden, porque no le guarda rencor, pero no tiene más remedio que hacer eso. Después de esto volvemos con el duque, el cual lleva consigo la crema que Yvonne compró, y este le da las gracias a Yvonne. De verdad se lo agradece mucho. E Yvonne piensa, no puede creer que le guste tanto una crema de manos. Pero el duque dice que ahora que lo piensa esa crema huele a rosas. Yvonne se sorprende y pregunta que si es de verdad, porque le queda muy bien. El duque sonríe, porque entonces el aroma de las rosas le pregunta si le favorece, e Yvonne sonríe y dice que sí, y mucho. Y piensa que es obvio que todas las fragancias le sienten bien a un hombre guapo. Y por cierto ya llevan junto bastante tiempo y eso prueba que es inofensiva, y pregunta que si no es así. Pero el duque llama a Yvonne, y esta responde. Y el duque le pregunta que si quisiera, pero en ese instante alguien le grita a Yvonne, dejando al duque y a la prota en silencio. Podemos ver que es Barden, que se interpone entre ellos. E Yvonne le pregunta a su hermano que qué está haciendo ahí, y este dice que los rumores de que estaba en una cita con el duque se extendieron no solo por la academia, sino también por el palacio imperial. Yvonne pregunta que como que una cita, porque eso no es así, pero su hermano se queda mirando al duque, él mismo que se ve un poco preocupado. Y Barden saluda a la espada del norte del imperio diciendo su nombre, a lo que el duque sonríe, y dice a Barden que está encantado de conocerle, extendiendo su mano, y mientras se dan la mano Barden se ve un poco patético. Pero Anguilas dice que el duque e Yvonne son muy parecidos, y le ha sorprendido bastante que sea mucho más apuesto de lo que le habían contado. Esto sorprende a Barden, y le da muchas gracias. E Yvonne piensa que es genial que le parezca atractivo Barden, y supone que es una persona agradable sin importar el género. Y Anguilas dice que la reputación del duque Barden es muy conocida en el norte, así que siempre quiso conocerlo. Y dado a que está ahí, si no le importa le gustaría invitarlo a él y a la duquesa Yvonne a cenar. Pero Barden dice temer que eso no será posible, e Yvonne se pregunta que qué dice, y Barden dice que además él también tiene algo que decirle al duque, porque en esos días su hermana está intentando recomponerse y vivir una nueva vida. Así que por favor, le pide que no lo arruine en vano por su curiosidad. E Yvonne piensa en Barden, y se pregunta si tiene miedo de que se enamore del duque y la vuelva a pasar mal, y Barden agarra la mano de su hermana, mientras que el duque pregunta que si acaba de decir en vano, y Barden confirma que sí, porque ella aseguró que ya no saldría con nadie, y se dedicaría a superarse a sí misma. Y le pregunta a Yvonne que si es verdad, esta piensa que eso es cierto, pero el duque solo le vigila por órdenes del príncipe heredero, no lo hace en vano. Y esta dice que bueno, tal vez sí lo dijo,
e Yvonne pide que miren eso, y piensa parecer que Varden está haciendo el ridículo, y se pregunta que por qué debería tratar de avergonzarle cuando él es el que dice tonterías. Pero Anguila se ve un poquito triste, y Varden le pregunta que si lo escuchó, y dice que bueno, porque entonces se retirarán ahora, y este le pide a su hermana que se vayan, dejando al duque sin palabras. Pero en ese instante Yvonne se da la vuelta y le da las gracias a Anguilas por lo de ese día, y este se queda en silencio sosteniendo el frasco. E inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien llama a su querido duque, y dice que ha terminado de investigar acerca de la duquesa Yvonne como le ordenó. Y el duque, como si estuviera todo el día llorando, pide que le digan el informe. Art dice que no tiene ninguna deuda, y tampoco ha prestado dinero, así que prácticamente tiene un historial limpio. Pero por cierto, le pregunta si le sucede algo, porque su apariencia le preocupa. El duque llama a Art, y le pregunta que cómo le puede transmitir sus sentimientos a una mujer que no necesita dinero, lujo, ni amor. Art exclama a Dios, y pregunta que si fue la duquesa, porque eso fue muy directo de su parte, y quizás en pocas palabras se acabó el juego para él, y lo han rechazado. Pero de hecho, nunca imaginó que vería algo así. Pero el duque se queda observando algo, o mejor dicho el frasco, o la crema que Yvonne le regaló, y dice que ella le ha dado un regalo. Y Art dice que no puede creer que se encontrara con alguien así, y como se rumorea es una chica mala. Pero el duque se enoja, y le pide que no hable mal de ella. Este dice que lo siente, pero está muy preocupado. Pero el duque le pregunta que qué le preocupa tanto, y Art dice, bueno, porque con lo que le acaba de contar, cree que ella lo está manteniendo en el anzuelo. El duque le pregunta que cómo que mantenerlo en el anzuelo, y el maestro Art dice que sí, y es un término muy popular en la capital esos días. Y es cuando una persona sigue saliendo con alguien que está interesado en ella aunque no tiene el interés de que sean pareja. Eso se llama mantenerlo en el anzuelo. El duque se queda en silencio y dice que así que es eso, mencionando que es uno de esos tantos, pero recuerda a la linda y tierna Yvonne en todos sus aspectos, y dice que no le molesta estar en la zona pesca de Yvonne, pero piensa que aunque entre ahí no significara nada, ya que ella no deja que nadie se le acercara por culpa del príncipe heredero, y este coloca el regalo de Yvonne en un sitio, y piensa que por ahora lo primero será hacerla cambiar primero. Y el duque llama a Art, y este responde, mientras él sigue pensando que para ello, e inmediatamente, dice que necesita enviarle una carta al tercer príncipe diciéndole que lo visitará pronto, y piensa que primero tienen que arreglar lo del príncipe heredero. Después de esto pasamos a otro lado, y Varden pregunta que si no era una cita, y pregunta que si entonces no está interesada en el duque de Yells, y Yvonne dice que bueno, porque él ya le ha dicho que no, y ella solo trataba de no llorar en la calle. Pero Varden dice que le alegra haberlo hecho, y al menos debería agradecerle sonriendo y hablando en voz baja, y le pide que tenga en cuenta que si baja la guardia a alguien podría hechizarle con sus palabras, y debe ser más cuidadosa. E Yvonne pregunta que si acaso él no fue hechizado ese día, porque la expresión que hizo fue digna de ver. Pero Varden le pide que no diga eso, pero le pregunta que cómo se veía, e Yvonne dice que no está segura, y le pregunta que si no cree que lo sabe mejor que nadie, y su hermano le grita. Pero después de esto, pasamos a otro lado donde la puerta está casi junta, y podemos ver que esto se parece a un baño. Y sí, podemos ver a Varden un poco mojado dentro de una bañera, pensando que realmente está preocupado por ella, aunque está siendo muy descuidada. Este está jugando con el agua y su magia, y piensa que cuando su padre llegue le contará acerca del duque, pero piensa que tal vez está haciendo un alboroto por Yvonne, pero el príncipe heredero la hirió y entristeció tanto que no puede permitir que vuelva a pasar eso, recordando este desgraciado porque es una escoria. Y Varden se enoja bastante y lanza un ataque de agua hacia cierto lugar, porque si no hubiera sido porque el príncipe hubiera estado en el jardín ese día. Pero este pide esperar, porque el jardín ese día, y se queda observando su pulsera, e inmediatamente se pone en pie, diciendo que casi lo olvidaba, porque había guardado algunas huellas sospechosas, y ya que está pensando en ello revisará ahora, e inmediatamente se pone su bata, pero podemos ver cierta criatura maligna descender de una toalla, la misma que se vuelve gigante mientras Varden emite un poco de poder a la pulsera. En ese instante Varden se queda incierto, y su mirada se oscurece un poco, mientras esta criatura asquerosa empieza a moverse tras él, cosa que se vuelve bastante grande, tan grande que pasa sobre encima de Varden. El mismo que pregunta que qué es eso, e inclinándose pudo evitar un ataque directo, y la pulsera cayó al suelo dando unos cuantos giros. Pero Varden se pregunta que si acaso es un demonio, o que cómo ha entrado, esto es un 100 pies. Hay que recalcar el más asqueroso que he visto. E inmediatamente Varden empieza a recitar magia, y piensa que la niebla en su alrededor parece magia negra, y este se crea un escudo protector, preguntándose que si acaso alguien lo está controlando, y este sigue viendo, porque los guardias ya deberían haber ido aunque no lo han hecho, y quiere decir que usaron magia para bloquear la comunicación con el exterior, y en ese instante Varden está muy incierto, mientras el 100 pies lo está rodeando completamente, y Varden piensa que eso es una locura. Pero por otro lado está Yvonne,
la misma que se queda incierta. Y le pregunta a Carol si escuchó eso. Carol le pregunta que de qué habla, pero Yvonne dice que es raro y tal vez se equivocó. Pero esta vuelve a escuchar algo que la deja más preocupada que antes, e inmediatamente se pone en pie. Y Carol le pregunta a la princesa que a dónde va, e Yvonne le pregunta que si de verdad no puede oírlo, porque cree que el sonido proviene de allí. Pero Carol dice que irá junto a la princesa, y llegado a un sitio, Carol dice que esa es la habitación del joven duque Barden. Pero ella no escucha nada, e Yvonne pone su oído en la puerta, preguntando que si su hermano, y piensa que esa es la habitación de Barden, preguntándose que qué diablos está pasando ahí adentro, e inmediatamente esta queda incierta, pero le pregunta a Carol si podría ir a buscar ayuda, y Carol le pregunta que por qué, que si pasa algo, y la princesa dice creer que su hermano está en peligro, e inmediatamente está entrando a la habitación de su hermano, y piensa que puede oír claramente el rugido de una bestia, y el sonido de hechizos mágicos, y esta se pregunta que sí está ahí, y piensa que ya que envió a Carol en busca de ayuda, será muy vergonzoso si no hay ningún problema. Y esta se asoma a la puerta, cuestión que le deja sorprendida, ya que dentro está su hermano luchando contra esta bestia. Yvonne llama a su hermano, y le pregunta que qué está, pero Barden le pregunta a Yvonne que por qué está ahí, y le pide que use algo de magia ofensiva contra esa cosa. Pero Yvonne le pregunta que qué dice, que como que magia ofensiva, y menciona que lo siente, pero no puede usar ningún tipo de magia en ese momento. Y podemos ver que el ciempiés está emanando cierta aura púrpura. Esto sorprende a Barden, que le pide a Yvonne que tenga cuidado, porque eso es veneno. E inmediatamente el ciempiés lanza un ataque, e Yvonne se cubre con sus brazos. Pero inmediatamente abre los ojos, se queda incierta, y piensa que eso es, bueno, es magia ofensiva creada por su hermano, el mismo que le pregunta que qué está haciendo, y le pide que despierte, porque esa cosa. Pero podemos ver que cierta barra protectora empieza a quebrarse, es la de Barden, que dice que no puede ser. Este se ve preocupadísimo, e inmediatamente recita un hechizo elevándose hacia el cielo, y esquivando un ataque que era mortífero. E Yvonne piensa que seguramente el hechizo de su hermano se rompió por su culpa, y quiere hacer algo, pero su cuerpo no responde, y se pregunta que cuándo volverá Carol. O que si Barden podrás resistir hasta que lleguen los refuerzos, porque si no puede ayudarlo al menos debería alejarse, y esta se da la vuelta, pero se queda observando algo que esté en el piso. Bueno, es el brazalete de su hermano, el mismo que piensa que Yvonne está en pánico, pero este sigue lanzando hechizos, y sigue pensando que su hermana es una gran hechicera. Pero es la primera vez que se enfrenta a un demonio, y es natural que su cuerpo esté paralizado, y él casi se desmaya la primera vez que vio un demonio en el campo de batalla, y podemos ver que está utilizando magia ofensiva deficiente. Pero Barden piensa que sin embargo es imposible derrotar a esa cosa sin Yvonne, y este le pide a Yvonne que por favor despierte. Pero en ese instante se queda incierto, y se pregunta que por qué no puede moverse, y sí, está paralizado, porque al parecer es veneno paralizante, y piensa que el ciempiés aprovechó que la barrera mágica se rompió, y este solo dice carajo, mientras el ciempiés empieza a envolverlo, pero esto le enoja y le causa impotencia, porque si eso sigue así su hermana estará en peligro, pero de una u otra manera debe proteger a Yvonne. Pero en ese instante alguien grita que deje de moverse, esto sorprende a Barden, y a una corta distancia se ve a Yvonne, que grita que suelte a su hermano, y le grita al maldito gusano lanzando la pulsera de Barden, la misma que da en la cara del ciempiés. Y podemos ver a Barden bastante preocupado, e Yvonne le pide a su hermano que se dé prisa. Pero en ese instante, el ciempiés empieza a botar cierta baba blanca por su boca, e Yvonne se pregunta que qué es eso, y el ciempiés cae al suelo derrotado. Y llegan unas personas que llaman al joven duque y a la princesa, y preguntan si se encuentran bien. Carol dice que hizo lo que la princesa le ordenó, mientras que Barden piensa que olvidó por un momento que la persona de la que menos debe preocuparse en el mundo es de Yvonne. Pero pasamos a otro lado, donde vemos una esfera que muestra todo lo que está pasando en la mansión Argentros, y esta misma esfera se cubre de sangre, y podemos ver a Cordelia, la misma bastarda que está mal herida gracias a Dios. Pero ella dice que eso no tiene sentido, y queda incierta, muy incierta. Y piensa que el contrato con su familiar se rompió, y a cambio su vida se acortó. Pero se pregunta que cómo que un brazalete, que si de verdad mató a su familiar con algo así. Aparte de las sombras que envió para que siguiera a la princesa, el demonio que envió para atacar a Barden es un Callan, un familiar de alto rango, y es muy difícil derrotarlo con magia, y aún más con fuerza bruta. Pero Cordelia pide un momento, y se pregunta que cómo es que la princesa apareció en un momento tan oportuno, porque usó magia para que no se escuchara nada desde el exterior, y es como si supiera lo que estaba pensando, y Cordelia se ve bastante preocupada, pero piensa que eso no es posible, porque atacar a Barden no era parte del plan, y no lo habría espiado si no hubiera grabado sus huellas en su brazalete, y esta se come las uñas del nerviosismo, pero sigue mirando la esfera,
preguntándose que si realmente fue una coincidencia, y en ese instante toma cierto frasco, y piensa que no está segura, pero tendrá que comprobar si la princesa sabe algo. Y aquí termina la cuarta parte, me parece que mañana lo seguimos. Pero eso, siempre y cuando apoyes el video como siempre lo haces. Así que nada, hasta la próxima.